Bueno, volvimos del corte. Vamos a continuar. En el caso del... Vamos con el juicio específicamente, porque es donde el cartonero Báez toma protagonismo, que es en el juicio. Claro, claro. Al cuerpo de la modelo se inició 2 autopsias. La segunda, realizada, demostró que ya estaba en estado agónico cuando cayó del balcón del primer piso del chalet. La semana pasada hablamos del tema de cómo caen. Claro, generalmente cuando alguien cae, en el sentido, por ejemplo, alguien cuando cae sin conocimiento. Claro, cuando cae sin conocimiento cae como una bolsa de papas como esto. Exactamente. Cuando alguien cae con conciencia, aunque sea Un suicida. aunque sea, siempre hay un acto reflejo que es poner las manos, poner algo, correr la cabeza, en fin. En este caso cayó sin métodos de defensa esta mujer. Entonces se dictaminó que a través también de la autopsia que había una fractura del cartílago tiroides y el hueso ioides. El hueso ioides es un hueso poco conocido, que de hecho algunos dicen que es un hueso y otros que te dicen que es un cartílago. No hay ni siquiera una... Es el huesito que está acá, atrás de la lengua. Es la que articula la lengua. El hueso o cartílago que articula la lengua ahí. Que generalmente en casos de asfixia, cuando es asfixia mecánica, o sea, asfixia por ahorcamiento, se porque es muy frágil. Por eso no califica, para algunos no califica como hueso y es cartílago, para otros califica como un hueso muy débil. Ajá. Este caso estaba roto, lo que representaba que no se rompe gente por caída, sí por caso de estas asfixias. Al golpear contra el suelo, ya desvanecida, tuvo el estallido del cráneo. El 3 de julio del 89, Monzón fue condenado a 11 años de prisión, acusado de haber asesinado a Alicia Muñiz. El juez a cargo de la causa, Jorge Simón Isach, concluyó que, tenemos acá parte del fallo, el encausado obró con plena conciencia de la criminalidad de su actuar, aunque sostuvo que con algunos atenuantes, como el hecho de que el crimen no fue ni planificado ni a sangre fría, supuestamente, sino más bien con emoción violenta y bajo los efectos del alcohol, ya que había empezado a consumir cerveza desde el atardecer del sábado 13. Se consideraron los antecedentes de su violencia de género hacia sus otras mujeres con las que estuvo relacionado, como Pelusa, su primera mujer, y Susana Jiménez, con quien estuvo, a quien conoció en el rodaje de La Mari, que también la fajaba. Otra prueba fueron las reiteradas denuncias que Alicia Muñiz hizo en vida en la comisaría, alegando que él le pegaba, que lo humillaba, que la celaba. Cuando no aguantaba más se separaba de él, pero siempre terminaba regresando. Ahora, ¿cuál es el tema? Estamos hablando de el cartón, que es, digamos, no es menos importante este caso. Pero el eje de hoy son los malandras. Hoy es el de, digamos, malandras o atorrantes. El caso es que el cartonero Báez en su momento fue un caso de... se robó todos los premios. Se jactaba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el caso de tanta atención? Porque figuraba quizá algo de David contra Goliat. En ese momento, Monzón, poderoso, con muchos seguidores, campeón mundial de boxeo. De los deportistas más famosos uno de ese momento. Más famosos y más queridos del momento. Y un simple cartonero que venía a arruinar la fiesta. Un cartonero contra el campeón mundial de boxeo que iba con amenaza de arruinarle precisamente su estadía fuera de la prisión. La cuestión es que, bueno, aparentemente fue nada más ansias de figuración. Antes de hablar acerca de una breve biografía del cartonero y lo que ocurrió con esto, vamos a estar escuchando un audio que es una entrevista del año, ya le estoy diciendo, mire, disculpe, una entrevista del 31 de julio de 1992. Pasaron 26 años ya, casi. Ajá. 25 y un mes, y 11 meses. Un audio de 5 minutos donde lo entrevista Canal 13. Esto es, la fuente de esto es el archivo DiFilm. Se le han cortado algunas partes que se iban del eje de esta para lo que era el programa. El archivo DiFilm es uno de los más grandes, si no me equivoco, de Latinoamérica. Es muy bueno y tiene un canal de YouTube donde suben material fílmico. Y de ahí se extrajo el audio para la entrevista del audio que vamos a pasar hoy. Así que vamos a escuchar y después volvemos.
escrito la verdad, en la cual muchas cosas que yo he dicho en tribunales y que no salieron a la luz, ni en la policía ni en tribunales. Yo realmente no veo el porqué. En cuanto yo quise decirla en tribunales, me dijeron que me podía retirar y me obligaron a retirarme. El doctor de la Canaria insistió antes, durante y después del juicio a Monzón en que a usted se le beneficiaba con mucho dinero para mantener lo que él afirmaba era una mentira. El doctor Lacanale para mí es y será el hombre más mentiroso de Mar del Plata. Él adjudicó de que yo tenía una casa de 2 pisos, un chalet, tenía camioneta y auto propio para pasear. Eso es toda mentira. Yo he ido al Banco Galicia y he pedido el número de cuenta corriente para sacar dinero, en la cual fui sacado por la fuerza de la guardia, diciendo que estaba loco. Báez, y la familia Atucha Anchorena, que se afirma lo ayudó tanto, esa mujer de incógnito que paraba en el Hotel Dorado de Mar del Plata, donde usted iba a recibir dinero, ¿cuánto dinero le dio? A mí dinero nunca me dio, por todo lo contrario. Ella me aconsejó y me dijo que si yo seguía adelante en el juicio y decía, como realmente lo decía, que Monzón iba a ser condenado, ella me iba a ayudar mutuamente y que no me iba a arrepentir. ¿Lo ayudó? Lo único que hizo fue comprarme una casita en 11.000 australes, en la misma villa, y después me llamó para presentarme al doctor Vega Lesic, a su secretaria, a la señorita Rosita, cual era su propia amiga, y éramos en total 5 personas en el Hotel Dorá, en la cual me entrevistaron. Báez, ¿pero le compraron su declaración con esos 11.000 australes, con la casa? ¿Le compraron su testimonio contra Monzón? Yo especulo que no. ¿Por qué? Yo siempre iba a decir lo que vi y lo que era la verdad. Pero en todo caso, si no le daban la casa esa que le regaló esta señora, ¿usted podía o no podía decirlo? Yo lo iba a decir igual. Para mí era hacer justicia para que toda mujer golpeada y maltratada por aquellos hombres sean beneficiadas con lo que yo hacía, no con lo que ganaba. La señora Atucha Anchorena, ¿por qué llegó a ayudarlo de esa manera? ¿Para que usted mantuviera su testimonio o porque había alguna cuestión familiar de alguna mujer de la familia Atucha Anchorena que pasó una situación similar a la de Alicia Muñiz? Había una en la cual ella llorando me lo explicó y me dio a conocer. Y quería ella que hiciera justicia, ya que no se pudo hacer con una sobrina de ella. ¿Qué le había pasado a esa sobrina? Según ella, fue violada y maltratada y después muerta, en la cual configuraba el señor Carlos Monzón. ¿Monzón en esa situación? Sí, Monzón en esa situación y con amigos. ¿En dónde? ¿En qué lugar del país? Según ella me dijo que provincia de Santa Fe o algo por ahí, o nada de vacaciones esa piba. ¿Eso lo dijo delante del doctor Vega Lesic? Lo dijo delante del doctor Vega Lesic, la secretaria y la señorita Rosita. ¿Qué ocurriría si Monzón es liberado y usted lo encuentra aquí en Mar del Plata o en algún lugar del país? Yo de encontrar a Carlos Monzón en la calle le diría que esto te ha sido de lesión y que de macho no tenés nada, es una simple mujercita, valiente con los hombres en el ring por su sabiduría y por tu poder, nada más. Báez, si no hubiera existido ese dinero de esta señora que siempre estuvo en el anonimato, usted ahora desliza un apellido compuesto, Atucha Anchorena, sí, ¿y hubiera habido otra gente que le hubiera ofrecido el mismo dinero para no testimoniar contra Monzón? Hubo la famosa rumbera, que no me recuerdo el apellido ahora, muy conocida, vino con un portafolio lleno de billetes verdes, el más chiquito sería de 100, de 50, en la cual yo le dije que ese dinero lo guardara para Carlos Monzón en el calabozo, para que comprara caramelo o revista, que yo no lo quería.
que yo lo iba a quemar, lo iba a fundir. Volvamos 4 años y medio atrás y el hecho ocurrió tal cual usted lo contó. Yo quiero explicar esto, que si él la hizo, la paga, pero lo que le hicieron a él, una simple condenita, nada más. 11 años de prisión es una simple condenita. Sí, para mí sí, por lo que hizo sí. Se cansó de golpearla, maltratarla y ahorcarla, y tirarla abajo y después tirarse él arriba de la muchacha que se cayó abajo. Bueno, Esto no es una dramatización, es real. Pueden buscarlo en YouTube, está la entrevista completa, dura alrededor de 13-15 minutos. Tuvimos que editarla. Bueno, hemos experimentado inconvenientes técnicos en el estudio que no permitieron que grabásemos la segunda mitad del cuarto bloque de nuestro programa, aunque sí salimos al aire con total normalidad. Para no dejar a nuestros oyentes de internet sin la oportunidad de terminar de escuchar la historia del cartonero Báez, resolvimos grabar como podíamos los restantes y subirlo en un segundo fragmento del cuarto bloque de esta manera, así como también insertarle el audio de nuestro fantasma tucumano, Eduardo Barrio Nuevo, en el que da una conclusión sobre nuestros malandras, atorrantes, chantas, pícaros o como mejor gustan llamarlos. Volviendo al audio que estábamos escuchando recién del cartonero Báez, que se grabó en el estudio, es evidente la cantidad de contradicciones en las que incurre la entrevista. Además está decir que fue calificado como falso testimonio. Por otra parte, cabe destacar la repregunta del periodista al decir que 11 años era una simple condenita. Bueno, quizá cambiaron los tiempos, pero para un homicidio de estas características siempre 11 años será una breve condena. Ahora, eso sí, hablaremos sobre la vida de nuestro protagonista, Rafael Crisanto Báez. Rafael Crisanto Báez, vamos a arrancar por el final, murió el 18 de octubre de 2003. Rafael Crisanto Báez, más conocido como el cartonero. Nadie lo hubiera conocido si no hubiese sido por ese apodo en la línea de los diarios cuando lo anunciaron su muerte. Este hombre que comentábamos deambulaba por la calle de la ciudad, se convirtió con el juicio de la muerte de Alicia Muñiz en un testigo estrella. Afirmaba, como hemos escuchado en el estudio, en el audio que emitimos desde el estudio, en la entrevista del año 92, que decía que iba a ser el que declaraba todo lo que sabía y que iba a hundir a Monzón, una especie de David contra Goliat. ¿Qué es lo que supuestamente había visto? Bueno, todavía en esa época, como comentábamos, había debates acerca de si Monzón había tirado a Alicia por el balcón o si ella se había caído, cosa que era un poco difícil porque Alicia Muñiz, por más que era modelo, no era muy alta, medía 1,64 m y la baranda medía 1 metro, así que era un poco difícil que se cayera accidentalmente hasta que se subiera a horcajadas. Por esto se habló en su momento de las tres hipótesis: accidente, suicidio, u homicidio. Monzón, como se comenta, también estaba lesionado. Y como comentábamos también en el tercer bloque, las aguas estaban muy divididas porque había poca gente que quería que fuese condenado porque era había sido campeón mundial de boxeo, una persona querida en el ámbito deportivo, y bueno, como se sabe, a veces hay condenados de primera y condenados de segunda, o acusados de primera y acusados de segunda. Al cartonero, como comentábamos, los que estaban en contra lo consideraban como el poseedor de la verdad, que tiraría por tierra todo lo que Monzón aseguraba. En esos momentos, cuando ocurrió el asesinato, andaba por el barrio de la Florida, donde estaba la casa donde se produjo el crimen, y las palabras que pronunció fueron las que casi se podrían haber convertido en un cross en la mandíbula del ex campeón mundial de boxeo. Dijo: yo vi cuando la agarró y se la puso al hombro como una bolsa de papas y la tiró del balcón.
Después se sacó el pijama y se puso un short. Ella estaba en Bombache Corpiño. Yo vi cómo la mató. Bueno, la Argentina, que a veces da oportunidad como mediático a mucha gente, en ese momento le ensalzó. Bueno, el cartonero escribió un libro, como nos comentaba Gastón Matute en el mensaje, llamado Yo derroté a Monzón. Hubo en el tribunal, sin embargo, quienes creyeron en él en su momento, porque había dicho que Alicia estaba con corpiño. Bueno, cuando cayó no tenía corpiño, pero había marcas de haber tenido uno puesto. Cuando lo tuvo puesto, se lo sacaron cuando cayó, lo llevaba puesto antes. Bueno, y Monzón, al ser llevado al hospital para curarse de la lesión en la clavícula, que supuestamente se rompió al caer, tenía puesto un short limpio, cosa que se condice con lo que supuestamente había dicho. Otras cosas que había dicho era que Monzón le había pegado una cachetada a Alicia Muñiz, que coincidía con la autopsia, pero los integrantes del tribunal que juzgaba el caso no le creyeron ni una sola palabra, porque, según decían, los datos que había declarado Báez coincidían con lo que estaba en el sumario. O sea, eso estaba en el sumario. Pero bien, podía haberlos conocido por la prensa por formas que se filtran las informaciones. Y sobre el lugar de donde se encontraba cuando vio todo lo que dijo, todo lo que dijo que vio, al haber visto esto, resultó dudoso porque no había nada, no estaba supuestamente en una posición para obtener una visual derecha. Finalmente es obvio que Báez no derrotó a Monzón, fue derrotado a Monzón por sí mismo. Y este cartonero que quería cobrar por las entrevistas, como 15 años después harían muchos que se convirtieron en mediáticos, fue descartado como testigo y se ordenó abrir un proceso por falso testimonio. Luego Báez siguió juntando cartones y botellas después de terminar el juicio, mientras tiraba un carro de 2 ruedas. Y el 18 de octubre de 2003, a los 82 años, falleció. Y acá un dato trágico, quizá, que se condice con algo del hecho, ¿no? Que todo esto fue una gran tragedia. 3 años después, en el 2006, cabe destacar, vamos a hacer una aclaración, el cartonero Báez, un hijo que tenía, o había terminado preso por un delito que no cabe acá consignar cuál. Este hijo a su vez tenía otro, o sea, el nieto del cartonero Báez. El nieto del cartonero mató a sus padres, Ricardo Báez, de 43 años, vaciándole el cargador de una pistola 9 milímetros que le había robado a un policía, o que había sido robado, mejor dicho, a un policía. Estaban discutiendo por cuestiones personales, según dijo la madre, que fue quien lo entregó a la policía. Concluyendo sobre el caso, más allá de que el cartonero Báez dijo cosas que efectivamente estaban en la causa, incurrió según el juicio en mentiras recolectadas por los medios de comunicación y no tenía una posición para obtener una buena visual del hecho, lo que lo cataloga como quizá un atorrante o un malandra, pero no quizá como en los casos anteriores simpático, sino por todo lo contrario. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestro fantasma tucumano Eduardo Barrio Nuevo, que va a concluir con lo que estábamos desglosando para dar un cierre a lo que estábamos hablando. Reflejan su condición en los lugares menos pensados, en las partículas menos pensadas. Hay quienes dicen que cierto jugador de fútbol es un reflejo de una sociedad en un contexto histórico determinado,
o quizás un científico, o quizás un escritor, o quizás un libro, o quizás una canción. Y por qué no uno de estos parias, uno de estos malandras también, vengan a sintetizar todo lo que ocurre, todo lo que transcurre, la crudeza que nos da la naturaleza. Actores que quizás son llamados crueles porque tenemos un concepto de crueldad instituidos. ¿Cómo definiríamos al dios Loki? ¿Cómo definiríamos a Baco? ¿Cómo definiríamos a Zeus hoy en día? Cuando compramos ese bien empaquetado, ya preparado, ya armado y listo para consumirlo. Porque quizás, como dice Foucault, el poder crea su propia resistencia. Bueno, volviendo y agradeciendo a nuestro fantasma, que es bastante locuaz, bastante culto, queremos concluir con lo que hoy hemos estado hablando. Creemos, tanto Nico, que no está grabando en este momento, como yo, distintos grados de atorrantes. En los casos narrados por Nicolás Carmona, el criollo y el portugués por un lado, el falso sobrino de Rockefeller por el otro, son dos atorrantes casi inimputables, dos tipos de los cuales uno sin dudar sería amigo. Los amigos de uno, si los eligiera más allá de las circunstancias de la vida, serían precisamente ese tipo de gente. En el caso de nuestro apostador anónimo, quizás también, debido a que no hacía un daño cabal sobre un individuo de las masas, sino sobre algo impersonal, como el casino. Pero en el caso del cartonero Báez se dirimía la culpabilidad o la inocencia de un enjuiciado, y no en cualquier tipo de caso, sino en un asesinato cruel. Nosotros creemos que los lindos atorrantes, malandras o chantas, aquellos que no solo no le hacen daño a nadie, sino que también son simpáticos, son los que valen la pena tener cerca. No sin embargo nosotros. Esto dicho sin buscar ninguna moralina, sino por valores propios. Esto es sin caer en lugares comunes, porque ninguno de nosotros se cayó del cielo. Y yo no caí del cielo de los redondos, es con el tema que nos despedimos. No sin antes recordarles nuestras vías de comunicación. Pueden encontrarnos como Crónicas Marplatenses en Facebook y YouTube, donde estamos subiendo los programas grabados, con algunos días de delay, pero estamos subiendo los programas grabados, y como @crónicasmarpla en Twitter e Instagram, donde también subimos contenido interesante. Pueden recomendarnos temas, hacernos sugerencias.
aclararnos datos que hayamos dado y hacernos preguntas, las preguntas que gusten hacer. Una vez más, como en cada emisión, les agradecemos de corazón que nos acompañen, que nos hagan el aguante y que participen con ideas y con audios, con todo lo que puedan. Este programa lo hacemos entre todos. Hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias.